Santiago capítulo 2. Y vamos a ver aquí el tema de libros maduros en Cristo, la madurez espiritual. Y el título dado aquí es No tengan favoritos. Santiago capítulo 2. ¿Ya están todos ahí? Señor, le damos gracias en esta noche, que nos podemos congregar, Señor, y mirar su palabra. Pedimos que sea usted que nos hable, Señor, y no nomás seamos oidores de la palabra, Señor, pero ayúdenos a aplicarla en nuestras vidas. Señor, vivir en una manera, Señor, que verdaderamente nosotros mismos reconocemos que somos transformados. No queriendo ser igual, Señor, pero ser diferentes, ser más como usted, menos como nosotros. Señor, gracias por esta noche. Pedimos, Señor, por las familias que están sufriendo en esta noche, Señor. Hay tantos que hay dolencia en su vida, Señor. Muchos enfermos, personas que han estado en el hospital, algunos que han viajado, Señor, porque han perdido familiares, Señor, pidiendo por ellos. Señor, llévelos y tráigalos con bien. Esté con nuestros hermanos en Tecate, pensando en ellos en esta noche, Señor. Pero gracias por su amor y su misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aquí comenzamos en el capítulo 2, vamos a ver los 13 versículos y comienza aquí y dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decéis: siéntate tú aquí en buen lugar. Y diceis al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos? ¿Y venéis a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al hombre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Por favor, tomar asiento. La madurez espiritual es lo que estamos viendo a través de este libro. Y en realidad, fíjate, es en esta madurez que uno no debe de discriminar entre las personas. Y yo sé que muchos de nosotros hemos sufrido discriminación de una manera o de otra. Pero fíjate, esto nunca, no debe de pasar en la iglesia. Y Santiago trae, fíjate, amonestación contra la parcialidad. Y el punto aquí es como cristianos maduros debemos de aceptar a las personas por lo que son. Y lo que son personas por las cuales nuestro Señor Jesucristo ha dado su vida por ellos. Él murió por ellos, por cada uno de nosotros. Amén. Y muchos, es fácil juzgar por la apariencia externa. Y Dios, ya vimos, no está interesado en lo que uno trae vestido, no, Él está interesado en nuestro corazón, la condición de nuestro corazón. Entonces no debemos de favorecer a una persona sobre la otra por lo que tienen o por lo que no tienen, porque uno es rico y el otro es pobre. Pero es fácil
Ay, me quiero juntar con tal. No, porque... Y personas lo hacen. Lo hacen. Me ha pasado a mí a través de mis años que personas han discriminado y en apariencia es fácil. Muchos de ustedes saben que tengo una moto, traigo mi Harley y cuando salgo en mi moto traigo la ropa apropiada para mi protección, tanto como para estar cómodo en la moto, y viajamos, yo y mi esposa en la moto. Nos vamos de aquí a Arizona, nos vamos a la parte norte de California, andamos por donde quiera y hemos salido en la moto y a veces uno entra en el restaurante y ni te quieren atender. ¿Por qué? Porque vienes vestido de tal manera, en la apariencia. Hasta una señora me ha corrido de su lugar de la tienda con una escoba, porque no me quería ir. No, y ustedes me conocen y me ven, no, pues, ¿cómo? Pero fíjate, me ha pasado también cuando estaba más joven, y más joven porque todavía estoy, no, pero no. Me encanta ir mucho a un restaurante y no voy a decir cuál es, pero los empleados ahí siempre son entrenados a usar una expresión. Siempre te dicen, oh, es mi placer, ¿no? Todo el tiempo, it's my pleasure. Y uno va ahí y una vez más, llego con mi ropa de moto. Me traen la comida fría, no me tratan bien, les voy y les reclamo. El sándwich está frío. Ahorita te lo llevamos, ahorita ya. Nunca llega. Pero qué curioso, porque fui el departamento de bomberos, fui capellán. En un poquito de tiempo ahí después voy en mi uniforme y vienen y hasta me quieren regalar la comida. Y qué curioso que es. Y en una ocasión no es mi placer y en el otro es mi placer. Y ese es el tipo de discriminación que todos sufrimos. Todo el tiempo. Y me tengo que reír cuando cosas así pasan. Y mi esposa es rápida para recordarme. Recuérdate que traes la camisa de Harley, ¿no? Porque es una apariencia. Y las personas te van a tratar diferente. Nos van a tratar diferentes. Y ni mencionar esto, pero voy al mercado. ¿Saben que la mayoría de las personas piensan que no hablo español? Piensan que soy un gringo. Así me dicen. Oh, el gringo, ahí esto y que esto. Oh, el americano. ¿De quién están hablando, no? Pero no saben que hablo español. Y personas son mal habladas. Y a veces uno les va a responder y les voy a responder en español. Oh. Pero eso pasa todo el tiempo. Y lo más sorprendente de todo esto, fíjate, que les estoy diciendo, que no es un hecho aislado, ocurre más y más con más frecuencia de lo que pensamos. Y desafortunadamente, lo que más me duele decir es que esto también pasa en la iglesia. ¡Wow! Tenemos, fíjate, más de 18 años aquí. Yo tengo 18 años aquí con el ministerio en español. Y cuando comenzamos el ministerio, nuestros hermanos en inglés decían, oh, your people, oh, tu gente. ¿Cómo que mi gente? Somos hermanos en Cristo. No es mi gente, todos somos hermanos en Cristo. Y luego acá llegaba la congregación española, oh, los americanos, oh, allá los güeros, allá los gringos. Entonces existe de las dos y no debe de pasar en la iglesia. Esa idea no está bien, porque somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, la forma en que nos comportamos hacia las personas indica lo que realmente creemos en Dios. Primera de Juan 4:20 nos dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, uno puede discriminar en muchas maneras. Por apariencia solamente es una de esas maneras, pero también puede ser por la edad de uno, sobre
las bases de los logros de uno, o porque uno es rico o uno es pobre, porque uno tiene negocio, porque el otro no, y personas a veces llegan a la iglesia con esta idea. A ver qué puedo hacer aquí. Pero fíjate, Santiago, ya vimos que ya cubrió el tema de ser hacedor de la palabra. Ser hacedor de la palabra. Y esto, fíjate, no era lo suficiente en simplemente oír la palabra. Uno la tenía que poner en práctica. La debemos de poner en práctica. Amén. Ahora, Santiago estaba preocupado en la manera que nos tratamos o tratamos otras personas, porque somos la iglesia. Van a llegar diferentes tipos de personas. Tenemos que recibirlos a todos, porque Cristo murió por todo pecador. Ahora, en decir todo esto, recuerda que la meta aquí es llegar a ser maduros en Cristo Jesús. Ser maduros en la manera que miro las cosas, en la manera que pongo todo esto en práctica. Ser hacedores de la palabra, y en hacer hacedores de la palabra, uno mismo se tiene que escudriñar su propio corazón para ver si hay prejuicios o odio de las personas. Porque sí hay personas. Me recuerdo muy bien, de joven iba creciendo. Y en la comunidad donde crecí, en San Diego, muchos filipinos. Y el mexicano odiaba al filipino y el filipino odiaba al mexicano. Y llegaba el moreno, el negro, olvídate. Y esos son los prejuicios que hay, pero Cristo murió por todo pecador. Hay gente mala en toda cultura. Pero tenemos que tratar con personas individualmente. El cristiano maduro escudriña su corazón. Así que vamos a ver 3 puntos aquí en esta noche. No demuestres favoritismo, es el versículo 1. Y luego un ejemplo de favoritismo, versículo 2 al 4. Y luego la ley real, versículo 5 al 13. Comenzando con el primer punto, no demuestres favoritismo. Fíjate, el versículo 1 nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin qué. Entonces vemos, Santiago comienza luego, hermanos míos, hablando ¿con quién? Con el creyente, con el cristiano, no con el incrédulo. Está hablando con nosotros que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso lo dice ¿para qué? Para que no haya confusión a quien está amonestando, corrigiendo o reprendiendo. Hermanos míos, comienza y podemos decir, es bueno siempre comenzar con lo bueno. Fíjate, les recuerda de su fe. Dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Comienza con lo bueno. Hermanos míos, hermanos, ¿por qué? Porque creemos en Cristo Jesús. Recuérdense de su fe. Y dice que vuestra fe es por nuestra fe en Jesús que no debemos demostrar parcialidad, no tener favoritos. Y noten la palabra glorioso aquí. Es la gloria que identifica a Jesús con la Shekinah del Antiguo Testamento. Esta era la gloria de Dios que moraba en el templo en el Antiguo Testamento. Ahora, escucha lo que voy a decir aquí. Esta es la misma gloria que ahora mora en nosotros, los creyentes, porque Cristo vive en mí. Fíjate la madurez entonces, porque tengo una relación con Cristo Jesús. Su gloria ahora mora en mí. Colosenses 1:27 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Juan 17:22. La gloria que me distes yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora podemos comenzar a entender. La gloria de Dios vive en mí. Increíble cuando te pausas y te pones a pensar en eso. Y por eso dice, sea sin acepción de personas. Por nuestra fe, no enseñes parcialidad. No tengas favoritos o favoritismo a las bases de su apariencia. Dice, sea sin. Quiere decir, practiquen su fe sin acepción de personas. Entonces esta idea de que ellos, nosotros, que eso, no. Somos uno en Cristo Jesús. Somos su cuerpo. Deuteronomio 1:17, nueva versión internacional, dice así. No sean parciales en el juicio. Consideren de igual manera la causa de los débiles y la de los poderosos. No se dejen intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Los casos que no sean capaces de resolver, tráiganmelos, que yo los atenderé. Cuando tenemos ese problema, entonces lo traemos al Señor. Proverbios 24:23, nueva versión internacional, dice así. También estos son dichos de los sabios. No es correcto ser parcial en el juicio. Preferir al rico más que al pobre, entonces es un pecado. Fíjate, Dios no hizo esto. Romanos 2:11 nos dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Tan importante este versículo, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, si no entendiste ese versículo, no sé si sabías esto, pero tú no eres el favorito de Dios. No lo eres. Yo sé que te quieres chiquear, ay, que yo soy el consentido, que esto y que el otro, no, porque la palabra nos dice porque no hay excepción de personas para con Dios. Nos ama igual, dio su vida igualmente por todo pecador. ¿Ven? Pero personas no, pero es que yo soy su hija, que esto y que el otro, que yo soy su hijo, que yo soy un guerrero, por favor, eso es ego. No hay excepción de personas para con Dios. Nos ama igual. Y nos pone ese ejemplo entonces a nosotros. ¿Cómo debemos de amar a las personas? Colosenses 3:25, traducción en lenguaje actual, dice así. En cambio, todo el que haga lo malo será castigado según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Fíjate. Y hay personas creyentes que se creen los favoritos. La palabra de Dios nos dice diferente. Santiago sigue demostrando, diciendo, tu fe se demuestra con tu conducta. Es la razón que habla de la fe. Fe en nuestro glorioso Señor Cristo Jesús. Nuestra fe es demostrada a través de nuestra conducta. En la manera que te comportas. Y si tu fe está en Cristo Jesús, no te vas a comportarte con parcialidad porque alguien es rico o no lo es, o porque es pobre, o porque uno es guapo y uno es feo. No. Los vamos a tratar igual. Porque así nos ama Dios. Es más, fíjate, el hacedor de la palabra es el cristiano que es maduro en su fe.
Ese es el cristiano maduro que no va a tratar con otros cristianos con preferencia, porque son ricos o no son ricos. O maltratar a otro cristiano porque son pobres, podemos decir. Menospreciarlos. Y va a ver a los incrédulos como alguien que puede recibir la verdad. Alguien con quien puedo compartir el amor de Dios. Deja preguntarte, ¿cuántas veces has estado sentado en el café, adentro o afuera, y llega alguien y se ve fuera de lugar? ¿Volteas tu espalda o extiendes la mano? ¿Vas a conocerlo? Porque el cristiano maduro va a reconocer que el Espíritu Santo a veces nos está guiando para tener conversaciones con personas. Y sí, hay veces es incómodo para uno, pero no hay que menospreciar. Primeramente uno a los otros en el cuerpo y luego aquellos que llegan. Segundo punto, un ejemplo de favoritismo, versículo 2 al 4. Versículo 2 nos dice así: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Vemos que si entra en vuestra congregación. Recuerden que la iglesia al principio, ellos se seguían congregándose al principio en la sinagoga. Y estos eran, podemos decir, cristianos judíos, que iban en el proceso de ser transformados. Porque aún todavía se detenían de la ley, todavía se detenían de la religión, pero iban creciendo y madurando. Y entra un hombre con anillo de oro, pero no nomás un anillo. La idea aquí es que entra, digamos, con muchos anillos o un anillo grande, ostentoso. La piedrota ahí que se le ve. Y no nomás con anillo de oro, pero con ropa espléndida, dice. Entonces llega bien Catrín, ¿no? Se ve diferente, todos nos estamos vestiendo bien, pero si entra alguien con su traje, es miércoles en la noche, no es domingo, ¿no? Pero entra con el traje. Y ya sabemos del estudio de la semana pasada, cuando personas siempre andan bien Catrín, quizás es porque están feitos, pero no vamos ahí, ¿no? Pero entra esta persona con ropa bien cara y se ve que es de calidad. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. Al mismo tiempo entra un hombre pobre con su ropa desgastada. Sus jeans todos rotos, ¿no? Trae guaraches. Y ni siquiera se puso calcetines para cubrir los callos, pero ahí llegó. Y el versículo 3 dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Y dice, siéntate tú aquí en el lugar, en buen lugar. Y dice al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Fíjate la distinción. Deja leerte una traducción en lenguaje actual. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen, ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo. Si atiendes al rico mejor que al pobre, entonces verdaderamente estás jugando, no a los favoritos, demostrando parcialidad al rico sobre el pobre. Y le estás demostrando parcialidad. ¿Y por qué? Porque trae su anillo, sus anillotes de oro con ropa fina, porque lo ves. No, pues mira pero bien rico, suave llegó, ¿no? Ven, siéntate en el mejor lugar. No creo que eso pasara aquí. Porque yo cuando miro alrededor, yo creo que todo asiento es el mejor lugar en este lugar.
Ahora, si no me crees que tu asiento es el mejor lugar en este lugar, llega tarde el domingo y que el ujier le dé tu lugar a alguien más. Hasta incómodo estás. Ay, pero es que no, yo me siento allí. Ya ves, es el mejor lugar. Porque es tu lugar. ¿Ves? Es mi asiento. Ellos siempre saben que yo me siento ahí. ¿Por qué lo van a sentar a ellos ahí? Pero son nuevos. Sí, pero fíjate. Ahora recuerden que los maestros judíos y los fariseos les gustaba la atención. Ellos buscaban el mejor asiento, les gustaba la admiración de la gente. Mateo 23, 5 al 7, traducción en lenguaje actual, dice así: todo lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen enfrente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen en la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Ay, qué santitos, mira nomás, ¿no? Cuando van a la sinagoga o asisten a las fiestas, les encanta que les traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros, rabí. Toda esa atención hacia uno mismo. Y te voy a decir, el cristiano maduro no va a permitir que uno haga este tipo de distinción y darles el mejor lugar a las personas que buscan este tipo de atención. Así que no se enojen el día que lleguen tarde, ¿no? Y los de afuera les digan, ve, ponlo el carro del año ahí en la grava. No, pero es que yo me estaciono, ¿no? El día de resurrección cerraron aquí esta parte. Todos están acostumbrados a venir por la parte del norte. Venían y no hallaban ni qué hacer. ¿Dónde estacionarse? Pero es que Pero el pobre, ¿qué pasa? Pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo. El versículo 4 dice, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con los malos pensamientos? Es ser un mal juez, podemos decir, con malos pensamientos, los que favorecen a unos más que a otros. Y este tipo de juicio, fíjate, demuestra valores falsos o demuestra una fe falsa. Porque el cristiano maduro no va a juzgar en la apariencia de uno. Es la razón que personas, yo creo, en nuestra iglesia vienen como vienen, llegan como llegan. No estamos interesados en lo que uno trae puesto, no importa eso. ¿Por qué? Porque el Señor está más interesado en el corazón. Ven como vengas. ¿Por qué? Porque siempre vas a recibir el mejor asiento en el lugar. No unos aquí y otros allá. Yo creo que cuando nos ponemos a pensar, yo creo que es la razón que vemos a tantos diferentes tipos de personas en nuestra iglesia. Diferente cultura. Solamente hay una raza, la raza humana, pero hay diferentes culturas. Y vienen tantas diferentes personas a nuestra iglesia. Porque han comprendido que Dios está interesado en su corazón, no en tu apariencia. Así que si ves a personas vestidas con su ropa de moto, no hay que ser rápidos a juzgarlos en apariencia, ¿no? Fue en 1983 cuando vine a conocer a Cristo como mi Señor y Salvador. 84, 2 años después de que salí.
1984, cuando vine a conocer a mi Señor Jesús como mi Salvador. Fue durante ese primer año que fue mi primer retiro. Y vivía en Kentucky, en el estado de Kentucky. Y mi experiencia, pues, completamente nuevo. No sabía ni qué esperar. Y estábamos en las montañas, en el bosque, un lugar muy alejado de todo. Cuando de repente se dejaron venir, yo diría como unas 20, 25 motos ahí entrando. ¿Quién son estos? Y entró un varón y yo lo miré como un gigante. Ha de haber medido unos 7 pies de estatura, grandísimo. Lleno de tatuajes, completamente lleno de tatuajes, y usaba su chaleco de cuero, sin camisa abajo, todo greñudo, apestoso, sudado, y verdaderamente me dio un poquito de miedo. Pero entró y se vino directamente a mí y me dio un abrazo como un oso. Me levantó como un muñeco de trapo y me dijo: Dios te ama, mi hermano, y yo también. Y yo me quedé y me impresionó tanto. Porque uno está acostumbrado, cuando ves un tipo de persona así, uno siempre piensa mal. Siempre piensa mal. Y no fue el caso. Y nosotros que estamos maduros también, fíjate, nos podemos presentar a la mejor luz que Dios nos ha permitido tener. Y esa luz es que Cristo vive en mí. Dios ha proveído. Y no voy a hacer tropiezo para otras personas. Porque te voy a decir, está al otro lado de la moneda. Llegar en shorts y chanclas, para mí no es aceptable, para mí. Porque si ustedes me ven en ese sentido, yo digo, no está bien, pero es para mí. Pero si tú llegas así, no. Pero cuando uno es liderazgo en la iglesia, cuando tiene un rol en la iglesia, vamos a representar al Señor bien. Amén. La ley real, el tercer punto, versículo 5 al 13. El versículo 5 dice así: hermanos míos. Y fíjate, dice amados. Y luego lo dice oíd, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vemos que Santiago, fíjate, nos da unos argumentos que en realidad debemos de considerar. Argumentos en contra del favoritismo. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué no ha hecho Dios esto? Jesús afirmó que serían los pobres que heredan el reino de Dios. Lucas 6:20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y lo que está hablando aquí es de la gracia de Dios. El favor inmerecido. No me lo merezco, nadie se lo merece. Pero la gracia de Dios es simplemente Dios escogiendo porque Él quiere escoger. No puedes hacer nada, no puedes forzar o ganártelo con obras. Es Dios dándonos lo inmerecido. Y ya vimos que Dios
No tiene favoritos, una vez más, ¿verdad? No eres el favorito de Dios. Dios no tiene favoritos. La razón que los pobres van a heredar el reino es porque es más fácil para ellos responder a la palabra de Dios, porque tienen una gran necesidad. No tienen abundancia, podemos decir. Fíjate, pero el rico, mayoría del tiempo, el rico no tiene necesidad. Necesidad por un Salvador. ¿Por qué? ¿Para qué? Si estoy bien. Pero el pobre es puesto en una posición que verdaderamente necesita al Salvador. Y nosotros somos pobres. Cuando uno reconoce su condición, cuando uno reconoce que soy un pecador, Dios me ha puesto en una posición que reconozco mi necesidad por Él. El versículo 6 dice así: pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Proverbios 14:31 dice así: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Y fíjate, estos en recibir al rico y despreciar al pobre, el cual Dios ama, y dio su vida por ellos también. Porque Dios ama al pecador. No al pecado, pero al pecador. Y es más, fíjate. Pregunta, ¿no es el rico que los oprime? ¿Y no son los ricos que los llevan a la corte? El versículo 7 dice, pregunta, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Fíjate, no nomás los opriman, los llevan a la corte y luego blasfeman el nombre de Jesús. ¿Y ustedes los van a considerar más a ellos? ¡Wow! Versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y aquí vemos la ley real, la ley de libertad. O la puedes también conocer como la ley moral, que es la ley de amor escrita en nuestros corazones. Y ahora bajo el nuevo pacto, la ley de amor dice que el amor cubre una multitud de pecados. Y es el favoritismo, fíjate, que quebranta la ley y el mandamiento de Dios. Levítico 19:18 dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate, Jesús afirmó esto después en Mateo 22:36-40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es en cumplir la ley de amor que uno cumple con Dios. Dios, fíjate, nos ha llenado con su Espíritu Santo. Mora en nosotros. Pero también nos llena de su amor y espera que nosotros mismos lo vayamos a compartir con todos. No solamente con estos o solamente con aquellos. Porque Dios no hace eso. Él ha compartido su amor con todos. No solo los ricos. O solamente con las personas que vienen a nuestra iglesia. Y se ven, no, los que no se pueden ayudar.
no hace eso. Dios no hace eso con nosotros. Y nosotros no lo debemos de hacer con nadie más. Romanos 13:10 dice así: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjate, es en ver estos últimos versículos que nos ayudan a aclarar la razón por qué es un pecado demostrar parcialidad o demostrar favoritismo. El versículo 9 dice así: pero si hacéis acepción de personas, ¿qué dice? Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahora, quiero aclarar que como creyentes somos libres de la ley mosaica, la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de moralidad, la cual está escrita en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pero el amor, fíjate, el amor no hace acepción de personas. Y cuando lo hacemos, entonces estamos quebrantando la ley de moralidad que está escrita en nuestro corazón. Si tienes favoritos, haces acepción de personas, estás pecando, es pecado. Entonces tus acciones caen en cuestión, porque el cristiano, fíjate, no va a comportarse de esta manera, no debe de comportarse de esta manera. Tus acciones demuestran que quedáis convictos por la ley como transgresores. El versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera un punto, se hace culpable de todos. Tan sencillo este versículo. Si quebrantas una parte de la ley, entonces si has quebrantado un mandamiento, entonces has quebrantado toda la ley. Versículo 11 dice: porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ay, pero yo no he hecho ninguno de estos. Se ha ido, podemos decir, a lo más grande, lo más extremo. Pero el entendido aquí es, la ley es la ley. La ley es la ley. Y a lo mejor no has cometido adulterio, a lo mejor tampoco has matado a nadie. Pero en demostrar parcialidad, que uno dice, no, pues no es tan grande como matar a alguien o cometer adulterio, pero has quebrantado la ley. Ese es el punto aquí. Dice así, fíjate, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces muchos, fíjate, muchos cristianos y aún aquellos que se declaran ser maduros en el Señor, le ponen diferentes medidas. No, pero yo no he hecho. Pero fíjate, uno ni siquiera toma algo como esto en mente. Pero es que no me caen bien. Ok, entiendo, pero ¿cómo los estás tratando? ¿Acepción de personas? En no amar a tu prójimo, estás pecando, estás quebrantando la ley de moralidad. Entonces eres un transgresor de la ley. Sin tener que irte a los extremos de matar o cometer adulterio. Pero si has obedecido toda la ley, menos una parte de la ley, algo pequeño, entonces has desobedecido a Dios de toda la ley. Y nadie puede cumplir con toda la ley, te voy a decir. La razón que necesitamos a Cristo Jesús. Y cuando Él trae esto a nuestra mente, es para que vayamos a escudriñar nuestro corazón. ¿Cómo estoy? El versículo 12 dice así. Y yo subrayé ciertas partes de esta escritura. Dice, así hablad, subrayar, y así haced, subrayar,
como los que habéis de ser juzgados, subrayar, por la ley de la libertad. Tenemos que vivir sabiendo que seremos juzgados por Dios. Seremos juzgados por tres cosas de acuerdo con este versículo. Santiago nos dice, y mantengan esto en mente. Seremos juzgados por nuestro hablar, por nuestras palabras. Seremos juzgados por nuestro hacer, por lo que hacemos o por lo que no hacemos. ¿Ven? Seremos juzgados por, podemos decir, nuestra actitud, reconocer que nuestra actitud, la de nuestro corazón también será juzgada, como lo que habéis de ser juzgados. Nuestra actitud. Fíjate, podemos demostrar que somos obedientes. Ve y haz esto. Vas y lo haces, pero lo haces con una mala actitud o lo haces a tu manera. Estamos mal. El versículo 13 dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios habla hoy, en esta traducción lo dice así: pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio. Para entender ese versículo. Por eso la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Entonces yo digo, wow, esto es buenas noticias para nosotros que estamos caminando con el Señor. Pero como les dije, el Señor quiere escudriñar nuestro corazón. Quiere que nosotros mismos nos podamos ver tal como somos en este espejo que es la palabra. ¿Hay corrección? ¿Nos está corrigiendo el Señor? Qué bueno, porque entonces demuestra que nos ama. ¿Hay cambios que tenemos que hacer? Tenemos que responder para seguir madurando. Tratar a las personas, no por su apariencia, pero tratarlas en amor. Y a veces tenemos que extender la gracia, porque esa gracia ha sido extendida hacia nosotros. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero, tener misericordia y amor es lo que el cristiano maduro hace. Tener misericordia y amor es lo que el cristiano maduro hace. Pero necesito decir esto aquí. Es tratar a las personas como Dios trata con ellos. Dios, fíjate, no va a tolerar el pecado en nuestras vidas. Y esto es importante reconocer. Muy importante. Porque hay veces uno, aún en su propio hogar, no, pero es que tengo que extender gracia y amor. Pero están viviendo en pecado. Les estás dando lugar en tu hogar. Entonces tú haces partícipe de este pecado. Entonces nosotros tampoco debemos de aceptar el pecado. Cristo Jesús no acepta el pecado en las vidas de las personas. Y uno puede tener amor y misericordia por las personas, pero aún no aceptar el pecado en sus vidas. Esto es importante, muy importante, porque el cristiano maduro no va a tolerar el pecado. Va a traer esa corrección y si ellos no quieren esa corrección, me duele decir, pero ahí está la puerta. Porque nosotros, Cristo Jesús, ha hecho lo mismo. Dio su vida para perdonarnos de nuestros pecados.
tenemos una responsabilidad de traérselos a la atención de la persona que profesa ser cristiano y está en pecado. Y claro que esto se hace en amor. La meta es de que haya reconciliación entre ellos y Cristo Jesús. Siempre en amor. Amén. Segundo punto, el cristiano maduro no demuestra favoritismo, parcialidad en la apariencia de uno. 3, el cristiano maduro reconoce que toda persona es una alma que Dios ama. Dios los ama. Ha dado su vida por todos nosotros, por todo pecador. Pero el pecador que quiere seguir en sus pecados rechaza a Cristo, tanto nos rechaza a nosotros. Qué lástima. Cuando nuestros propios hijos nos están rechazando adentro de nuestro hogar y quieren vivir a su manera, en pecado. Pero el cristiano maduro no va a tolerar el pecado. Va a tratar con ellos en amor. Pero si ellos quieren vivir, no hay que capacitarlos para que puedan seguir viviendo. Ellos tienen que hacer su propia vida. Pero el cristiano maduro continúa viviendo para el Señor, caminando con el Señor, amando a su prójimo, trayéndole gloria y honra a nuestro Salvador. Amén. Si nos ponemos de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta porción de Escritura, porque tenemos verdaderamente que crecer, madurar, y no es fácil. Pero te voy a decir, con Cristo todo es posible.